Bien, saludos cordiales a todos los participantes de lo que es el cierre de legislación deportiva. Jordi Sánchez con ustedes. Muchísimas gracias por lo que va a ser su atención durante estos minutos que desarrollaremos lo que quedó pendiente sobre la ley orgánica para la protección de niños, niñas y adolescentes, la tan famosa LOPNA dentro de nuestro país. Inicialmente, pues debemos partir entendiendo que la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes es una ley que busca precisamente controlar, regular, proteger, en todo caso, el interés superior del niño, siempre entendiendo que ese es el norte de esta norma. Es una norma desde el punto de vista jurídico bastante compleja, bastante dinámica y con un articulado bastante extenso que va desde generación de sanciones penales, de jurisdicción penal especial para casos donde son los adolescentes quienes incurren en la comisión de delitos y sobre todo tiene un aspecto garantista de los diferentes derechos de los niños, niñas y adolescentes. Para ponernos un poco en contexto, hay que entender que por norma, más allá de las características biológicas de desarrollo físico que pueda tener los niños, niñas y adolescentes, en Venezuela se entiende el término niño, niña, desde su nacimiento hasta los 12 años de edad. Cumplidos los 12 años de edad pasa a ser un adolescente hasta que alcance su mayoría de edad y tenga los 18 años, que es en nuestro país, según el Código Civil. Entonces, cuando escuchemos niños y niñas, más allá de su desarrollo físico, su desarrollo mental, debemos siempre tener en cuenta que estamos haciendo referencia a menores de 12 años o niños y niñas que se encuentran entre su nacimiento y los 12 años. Y cuando escuchamos adolescentes, tenemos que hacer referencia a los que son a partir de los 12 años hasta cumplir su mayoría de edad. Fíjense, tengo enfrente la ley y en el artículo 1 se desarrolla lo que es su objeto. De allí podemos extraer el hecho de que la ley debe garantizar dentro de todo lo que es el territorio nacional venezolano el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos de niños, niñas y adolescentes, además de las garantías a través de la protección integral que debe brindar el Estado. Esto es la LOPNA. ¿Por qué es importante revisar la LOPNA en un curso de entrenadores deportivos? Porque los que ya tengan experiencias con equipos deportivos donde existan niños, niñas, adolescentes o menores de edad, como se dice comúnmente, pues también saben que regularmente pues existe ese choque con los padres y representantes responsables o hasta con los mismos niños que sin tener mayor conocimiento o a través de algunas charlas o alguna información o desinformación, pues amenazan a los entrenadores, a los profesores con la LOPNA, la famosa LOPNA. Entonces, más allá de restarle importancia, peso y valor a lo que es esa norma, el discurso que quiero que se lleven ustedes hoy de lo que es este encuentro asíncrono es tener la capacidad de entender la fuerza y el ejercicio de la garantía de protección que da este sistema, que da esta ley, y al entenderlos poder convertirse en garantes de todos esos derechos, en operadores de todas esas garantías que nos da la norma y por ende al conocerlas, pues no dejarse amedrentar y actuar acorde o conforme a lo que me dice la norma. El artículo 3, por ejemplo, habla del principio de igualdad y no discriminación. Un principio que, como hemos visto, viene derivado de la misma Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y también viene derivado, a su vez, de lo que son los derechos humanos. Entonces, más allá de los principios deportivos, estos valores que vimos en el artículo 2 de la Ley Orgánica del Deporte, pues es importante entender que también forma parte de una de las garantías de protección el hecho del principio de igualdad y no discriminación dentro de lo que es la LOPNA. También dentro del artículo 8 conseguimos el famoso interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Cualquier actividad de garantía, de protección, debe privar siempre el interés superior del niño, niña y adolescente.
¿Y qué es este fulano interés superior del niño o niña adolescente? Es que en caso de que se consigan dos derechos en los cuales se vean confrontadas estas garantías, pues se debe tener prioridad, debe tener primacía los derechos que busquen la protección de ese interés superior del niño. Porque el niño, la niña, el adolescente, pues se consideran, como efectivamente lo son, ciudadanos o más allá de ciudadanos, seres vulnerables, seres con un tratamiento especial y que necesitan esa garantía, esa protección del Estado, y nosotros como entrenadores deportivos pues debemos tener presente esta situación al momento de planificar, desarrollar, ejecutar nuestros entrenamientos y también las competencias deportivas. El artículo 28 habla del derecho al libre desarrollo de la personalidad. Esto es un tema bastante delicado, el hecho de entender de que los niños deben forjar un carácter. Los niños, niñas deben forjar un carácter. Y muchas veces como entrenadores deportivos se comete el error que por lo menos a menores de 12 años ya se comiencen a preparar dentro de un nivel competitivo con una alta competencia donde los principales objetivos sean la obtención de resultados deportivos, sea la obtención de un podio, sea la clasificación a diferentes eventos deportivos nacionales e internacionales, sea integrar selecciones nacionales, teniendo esto como un objetivo principal por encima de situaciones como el desarrollo de lo que es el libre desarrollo de la personalidad de los niños, niñas, adolescentes, el derecho al ocio, el derecho al juego, el derecho a la educación, a la recreación, a esa formación. Entonces se deja de lado en aras de garantizar, priorizando esos objetivos deportivos, se deja de lado la realidad que debe tener los equipos deportivos, las escuelas de formación, de captación de talentos deportivos, y que deben ir enfocados al desarrollo, sí, de habilidades competitivas, al desarrollo de una mentalidad ganadora, pero siempre enfocada en una planificación deportiva que se tenga como norte no tan solo la obtención de esos resultados, que la obtención de esos resultados sea derivado de una planificación deportiva enfocada en que el niño tenga un entrenamiento sano, libre de violencia física, libre de violencia psicológica, un entrenamiento en el cual el principal objetivo sea un desarrollo integral del niño, niña, adolescente, y no, insisto, y es la cuarta vez que lo digo en este corto tiempo, y no el objetivo principal, ese de que el fin justifica los medios, que los entrenamientos de menores de 12 años y también de adolescentes, pero bueno, ya es otro tema, sean enfocados solamente en la obtención de resultados deportivos. Vemos cómo en muchos eventos, ni siquiera nacionales, en eventos o chequeos estadales, donde entrenadores deportivos, tal vez por desconocimiento o por actuar como fueron tratados durante su formación deportiva, durante su formación como atletas, pues insultan, vejan a los niños, a las niñas, porque no ejecutaron bien una técnica, o porque les dio miedo enfrentarse a su oponente, o porque tal vez cometieron algún error. Y se deja de lado el hecho de que estas etapas son etapas de formación y que debe prevalecer artículos como el 8 de la LOPNA, artículos como el 28 de la misma ley, donde el desarrollo al libre desarrollo de la personalidad del niño, niña, adolescente o el interés superior del niño deben estar presentes. También el artículo 31 habla del derecho al ambiente. El ambiente, recuerden que también incluye el entorno y no solamente las situaciones biológicas, ecológicas y naturales, sino también el ambiente forma parte, por ejemplo, de los dojos de entrenamiento, de los espacios deportivos. Entonces, esto es algo que tenemos que tener en cuenta al momento de hablar de deporte, al igual que el artículo 32, el derecho a la integridad personal. Imagínense ustedes esos famosos bautizos, porque yo pasé, cuando fui menor de edad, la primera vez que yo representé el estado Táchira en la selección de judo, pues a mí me quitaron el pelo que tenía, ¿no? Y pues todavía se me cae ahora más, pero en ese momento me trasquilaron. Tal vez porque era un momento distinto, porque el entorno lo daba, pero imagínense en un momento como este, donde existe una normativa
Y aparte, pues se han generado espacios donde se victimizan muchas de estas cosas, ¿no? Y se habla de generación de cristal o otra cosa, pero hay que tener cuidado como entrenadores deportivos, situaciones como esta. Imagina un padre, un representante, una representante que idolatre el cabello de su hijo y de pronto cuando llega de una competencia llega trasquilado, ¿no? O que cuando le están afeitando el cabello, pues lo corten y le hagan alguna cosa más grave de lo que se tenía en mente, que era ese famoso bautizo, ¿no? El artículo 32, inciso A, habla del derecho al buen trato. Y aquí entramos en los artículos que tenemos que tener mucho cuidado, ¿ok? Mucho cuidado. 32, inciso A. El derecho al buen trato. Dentro de este artículo, ustedes pueden leer y habla de una educación no violenta. Educación no violenta. Recuerden que cuando tocamos los derechos humanos y cuando hablamos del artículo 111 de la Constitución y comenzamos a desarrollar los artículos de la Constitución que tenían relación con el derecho al deporte, pues encontramos que la educación iba como uno de los brazos, al igual que el derecho a la salud y el derecho a la vida, iban tomados de la mano al momento de hablar de deporte. Bueno, cuando hablamos de educación, estamos hablando de entrenamiento y de formación de atletas que, bueno, en este caso de practicantes deportistas que son niños, niñas, adolescentes y deben recibir una educación no violenta. Y dice tal cual el artículo, este derecho comprende una crianza y una educación no violenta basada en el amor, el afecto, la comprensión mutua, el respeto recíproco y la solidaridad. Respeto recíproco. Menos mal dice allí recíproco, ¿ok? Porque es el respeto que le debe el entrenador a los niños, niñas, adolescentes, la entrenadora a los niños, niñas, adolescentes, pero es también el niño, la niña y el adolescente que le deben a su entrenador y a su entrenadora, ¿ok? Al momento de desarrollar los entrenamientos. Entonces ese respeto es de dos vías, ¿no? Es una calle con dos vías. Pero fíjense, emplear métodos no violentos en la crianza, formación, educación y corrección de los niños, niñas, adolescentes. Emplear métodos no violentos. Y comiencen ustedes a pensar, ¿cuántos de ustedes han utilizado métodos violentos al momento de sancionar o de formar a los niños, niñas, adolescentes dentro de sus clubes? ¿Ok? Y entiéndase violento que no es tan solo es ir a meterle 4 golpes, ¿no? Entiéndase violento es que, por ejemplo, se deje sin hidratación a un niño, niña, adolescente durante todo un entrenamiento porque es una forma de corrección y de generar carácter dentro del atleta, dentro de este niño, dentro de la niña, dentro del adolescente. Cuidadito con eso. Cuidadito con esas situaciones porque primero no son deportistas profesionales y segundo tienen menos de 18 años y tienen unas garantías de protección distintas a la de cualquier otro atleta. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado con esa situación. Dice, se prohíbe cualquier tipo de castigo físico o humillante. Ay, Dios mío. Y lo voy a decir, siempre lo digo en clases, pero ahorita va a quedar grabado. Y si mi sensei William hubiese visto este artículo, ay, cuando llegábamos nosotros sin chancletas, sin pantuflas, sin sandalias al dojo, al tatami, pues se acababan todos los palos de escoba ya en el dojo. Bueno, hay que tener cuidado con esta situación, ¿ok? Y más adelante, la misma norma nos dice qué es un castigo físico. Dice, se entiende por castigo físico, estoy leyendo directamente de la norma, de la LOPNA, artículo 32, inciso A. Se entiende por castigo físico el uso de la fuerza en ejercicio de las potestades de crianza o educación que forma parte de esos entrenamientos deportivos con la intención de causar, ojo con esto, algún grado de dolor, desde el más mínimo hasta un dolor muy fuerte, pero desde el más mínimo, algún grado de dolor o incomodidad corporal. No, es que no, eso no le dolió, pero lo pusimos a cargar todas las maletas para que sea hombre, para que agarre carácter. No, incomodidad corporal, con el fin de corregir, controlar o cambiar el comportamiento de los niños, niñas, adolescentes, siempre que no constituyan un hecho punible. Esto es un castigo físico
siempre que no constituya un hecho punible. ¿Y qué es que constituye un hecho punible? Que la situación sea tan grave, que el castigo sea tan fuerte, que además genere responsabilidad de tipo penal en la persona que lo suministra. ¿Qué es una responsabilidad de tipo penal? Mi hermano, que eso es perseguible por el Ministerio Público, un fiscal del Ministerio Público con competencia en materia de protección, pues puede imputarle a usted cualquiera de los delitos o de los tipos penales que pueda usted cometer y puede terminar con los ganchitos por someter a un castigo físico a un niño, niña y adolescente. Ojo, no es para alarmarse, pero la idea es conocer la norma y entender que todas mis acciones surgen responsabilidades administrativas, civiles y penales, pero tienen consecuencias. Tienen consecuencias. Ok, también se entiende por castigo humillante. El anterior era físico, ahora es humillante. El castigo humillante dice cualquier trato ofensivo, denigrante, desvalorizador, estigmatizante o ridiculizador, realizado en el ejercicio de las potestades de educación con el fin de corregir, controlar o cambiar el comportamiento de los niños, niñas y adolescentes, siempre que no constituyan un hecho punible. Entonces, yo entiendo que aquí hay una escuela de fútbol muy famosa que el entrenador pues le pone a los niños fiera, y ustedes ya saben de quién estoy hablando, y el enano, y el toro, y entonces el toro son los niños gorditos que agarran la pelota y arrancan con la pelota y disparan fuerte al arco, y el enano es el que la domina, el que la pisa, y la fiera es el 5, el volante 8 que mete bastante y que sirve como central. Entonces, esas situaciones tal vez son comunes dentro de algunos espacios deportivos, pero cuidado, porque nos puede salir un representante que con la pura intención de dañar, o tal vez no con la intención de dañar, sino solo con un desconocimiento o queriendo conocérselas todas, pues tiene las herramientas para generar un inconveniente desde el punto de vista legal a cualquiera de ustedes como entrenadores deportivos. Y tenemos que entender que son niños, niñas, adolescentes, que son seres humanos en formación, que son una esponjita, como diría una de mis profesoras de primaria, y que no forman parte de un ratón de la caja de Skinner. Recuerden ustedes de estos métodos conductistas para formar el carácter y la conducta que se estudiaron a nivel psicológico. Entonces, donde el castigo y el premio formaban parte de esa formación para ir generando conductas específicas. No, aquí tenemos que volvernos creativos como entrenadores deportivos. Y esa creatividad tiene que permitir que se generen ideas desde el punto de vista didáctico, desde el punto de vista de la planificación, que atiendan los derechos humanos, que atiendan los artículos que ya vimos dentro de la Constitución, que observen y tengan en cuenta todos los principios que vimos en el artículo 2 de la Ley Orgánica del Deporte, y que tengan cuidado cuando son niños, niñas y adolescentes, que tengan cuidado con todo ese sistema de garantías y de protección que tiene esta norma. El 63, ya para ir cerrando, habla del derecho al descanso, la recreación, el esparcimiento, el deporte y el juego. Fíjense que juegan con esto de la coma para separar las ideas y hacer entender que son diferentes cosas. Descanso, recreación, esparcimiento, deporte y juego. Por eso les hablaba cuando les decía del interés superior del niño en el artículo 8, de que no todo debe ser ganar medallas. El ganar medallas está bien. El ganar medallas es un premio. Soy un fiel defensor de la competitividad desde los inicios del ser humano hasta el desarrollo como profesional, y no tan solo en el área deportiva. La competitividad, la competencia genera calidad, genera avances, genera crecimiento, ¿sí? Pero cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes, y sobre todo de niños y niñas, debemos tener cuidado. Y esa competitividad, esa competencia y ese objetivo de que solamente el que gana la medalla es el que lo está haciendo bien. Por allí en la primera corte me apoyaba con este comentario José Francisco El Patón González, ex Vinotinto, estrella del Deportivo Táchira, y pasó por algunos otros equipos del fútbol profesional venezolano. Actualmente es entrenador y forma parte de la primera corte de entrenadores deportivos egresados dentro de del centro de formación. Y pues él decía que efectivamente, ¿cuántos jugadores profesionales
a la edad de 12, 13 años, pues no tenían mayor desarrollo, no se les veía que iban a brillar, pero que su constancia dentro del entrenamiento, su constancia hizo que luego a lo largo del tiempo pues fueran mejorando y fueran creciendo y llegaran a ser profesionales. Y que niños y niñas que eran un diamante en bruto a esa edad, y que se pensaba que, ¿cuántos de nosotros no hemos escuchado? El próximo Messi, el futuro Ronaldo, llegó el nuevo Ronaldinho. ¿Y cuántos de esos se quedan en el camino? Entonces, es entender que dentro de la planificación deportiva se debe manejar estas situaciones. El Sensei William por allí, y creo que está con el centro de formación, tienen algo de escuela para padres de niños atletas y tocan esto a profundidad. Fíjense, todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho al descanso, recreación, esparcimiento, deporte y juego. El ejercicio de los derechos consagrados en esta disposición debe ser dirigido a garantizar el desarrollo integral, no solo deportivo, psicológico, mental, ¿ok?, de los niños, niñas y adolescentes, y a fomentar los valores de solidaridad, tolerancia, identidad cultural y conservación del ambiente. Por allí suena una niña, esa es la niña mía, entonces hay que garantizarle ese derecho al interés superior del niño. Ok, el Estado, con la activa participación de la sociedad, debe garantizar programas de recreación, de esparcimiento y juegos deportivos dirigidos a todos los niños, niñas y adolescentes. Estoy leyendo lo que dice la norma, ¿ok? Debiendo asegurar programas dirigidos específicamente a niños, niñas y adolescentes con necesidades especiales, ¿sí? Porque recuerden que lo primerito que leímos allí dentro de la norma es que se debe buscar la no discriminación y el trato igualitario. Estos programas deben satisfacer las diferentes necesidades e intereses de los niños, niñas y adolescentes y fomentar especialmente los juguetes y juegos tradicionales vinculados con la cultura nacional, así como otros que sean creativos o pedagógicos. Les decía un rato que tenemos que volvernos creativos para sancionar, ojo, no hablemos de castigar, para sancionar, para corregir, para mejorar, para crecer, para poder realizar esa planificación deportiva de lo que es ese entrenamiento. De esta manera, tocamos a grandes rasgos los artículos que tienen relación directa con el ejercicio de ustedes como entrenadores deportivos, y en este caso como entrenador deportivo integral. Y ese integral viene dado porque ustedes no solamente están revisando actividades desde el punto de vista físico deportivo, sino están tocando situaciones que van desde la nutrición, aspectos psicológicos y este aspecto legal tan básico y presente en todos los aspectos de nuestra vida, y el deporte como un fenómeno social, como una reacción de lo que es la interacción del hombre dentro de su vida social, no escapa a esa situación. De esta manera terminamos lo que es el contacto o este segundo encuentro donde desarrollamos la LOPNA. Es muy importante entender y conocer que si bien existe un sistema de garantías y de protección, la LOPNA no es el coco, la LOPNA no es la perdición, ni puede utilizarse como una herramienta o trampolín para la alcahuetería dentro del deporte, pero sí debe observarse y debe garantizarse todos y cada uno de los derechos de ese sistema de protección que están allí. Siempre tenemos que tener en cuenta que al cruzar la interpretación entre lo que es la LOPNA y la ley del deporte, allí veíamos en la primera clase que hablaba de aptitud con P. Y siempre tenemos que tener en cuenta que a pesar de que existen estas garantías en la LOPNA, que no se deben romper, debemos también, basándonos en esas garantías, tener el criterio técnico deportivo suficiente como para, por ejemplo, decidir si un niño o una niña puede integrar o no una selección, puede integrar o no, o puede salir o no a una competencia. Porque siempre pongo este ejemplo. En una disciplina de combate, por muchas ganas que pueda tener un niño, una niña o un adolescente de participar de un torneo, por mucha presión que haga un padre, un representante, por mucho que él diga que él se hace responsable por el hecho de que se pueda presentar un niño, una niña, un adolescente dentro de un torneo de estos, nosotros como entrenadores deportivos tenemos que tener el criterio para medir si están aptos
para realizar la presentación dentro de una competencia de ese tipo. Porque imagínense en un deporte de combate, un adolescente que no se encuentra lo suficientemente preparado y es enviado a un campeonato nacional donde otro adolescente que sí cuenta con las características físicas, deportivas y un plan de entrenamiento mucho más largo puede causarles daños incluso permanentes. Entonces allí hay que tener cuidado. Bueno, yo soy Jordi Sánchez, muchísimas gracias por compartir estos espacios. Como dije al final de la primera clase, los felicito por formar parte de esa Venezuela que queremos, la Venezuela de la gente que se prepara y sigue creyendo que podemos crecer y ese crecimiento viene dentro del desarrollo de todos y cada uno de nosotros. Estoy a su disposición, dentro del aula van a tener el espacio para poder dar respuesta a lo que será la actividad evaluativa. Muchísimas gracias y nos veremos en una próxima oportunidad.